Mi primer negocio a falta de recursos, lo que fue es utilizar mi Caribe, que es como un coche viejo de 1983, y abrir la cajuela, y en la cajuela ponía, soy arquitecto, en mi número telefónico, David Mara Torres, ¿no? Y entonces ahí empezaba a dar asesorías a las personas. Llegaban y me consultaban en estos como mercados móviles o mercados portátiles y me preguntaban cosas como cuánto necesito de pintura, de tabique, de ladrillos o lo que fuera. Y yo les daba a través de esa consulta un papelito con una receta médica, pero mía. Les decía, mira, pues necesitas este tipo de materiales. Se los daba en la Caribe y les cobraba por eso. Hoy en día les cobraba como si fuera $1.50 aproximadamente. Pero bueno, tenía consultas tal vez a veces hasta unas 20 o 30 al día. Entonces eso iba generándome como mi propio salario. El otro tipo de consulta era cuando me llevaban a obra y entonces ahí les cobraba alrededor de $10 aproximadamente. Entonces ya era una consulta en obra. Cuando es una consulta ya de diseño arquitectónico, entonces se la repartía en 4 secciones, de tal forma que entonces en esas 4 secciones me pagaban ellos alrededor de unos $100, pero repartidos en 4 secciones con todo el proyecto completo. He logrado construir aproximadamente 500 casas. Bajo este mismo esquema, la gente me empezó a contratar, pero para hacer urbanización. Es decir, me decían, ok, ya una vez que ya pudiste hacer las casas, necesitamos que nos ayudes a hacer colonias. Entonces se juntaba la gente, pagaba mis honorarios para hacer la colonia, y entonces yo iba lotificando, iba diseñando instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, escuelas, dónde deben ir las cosas, ¿no? Es decir, tanto de policías como de clínicas. Entonces lotifiqué así un terreno de aproximadamente 300 lotes. Una vez que pasó esto, resulta ser que las colonias de al lado empezaron a repetirse, entonces de repente ya fueron 1000 casas las que empecé ya como a atender. Lo que también hice fue regalar como folletos con diferentes modelos de casas para que la gente las pudiera ir como construyendo a su paso. Todos mis diseños son progresivos, es decir, vamos construyendo un cuarto, luego le explico a la persona dónde debe construir el segundo cuarto, luego dónde debe construir el tercer cuarto, sucesivamente. Tengo construcciones que han pasado 15 años y están totalmente construidas ya a un nivel económico pareciera alto en una zona de escasos recursos. Y hay construcciones que igual llevan 15 años y nada más llevan construido un cuarto. La diferencia es que todos tienen un plano o un proyecto, el cual ellos pueden seguir de poco en poco hasta terminar su construcción en total. Las casas las construyen prácticamente ellos mismos. Pero, ellos mismos hacen sus acabados, ellos mismos hacen sus construcciones, cimentación, etc. ¿Qué ventaja tiene de esto? ¿Cuál es lo que ha beneficiado esto? Que cuando tú haces una casa bien, el vecino la hace igual, ¿no? Es decir, se va mejorando la colonia. Cuando se van dando cuenta que esta casa fue construida por un arquitecto, en automático esa familia pide los datos del arquitecto y te vuelven a hablar. Es decir, te van recomendando de voz en voz. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que la colonia se ha ido mejorando, ¿no? Es decir, hay un mejoramiento barrial. ¿Cuál es la situación social de ellos? Bueno, hay que tomar en cuenta siempre que son gente de muy escasos recursos. Es decir, pueden ganar no más de $3 al día. Entonces, tú tienes que hacerte consciente de que tienes que aprender a resolver sus necesidades constructivas y de diseño bajo esos términos. No es fácil. Y tenemos que tener conciencia también de que si lo que construyeron ellos antes de que tú llegaras no lo puedes tirar. Porque al final de cuentas, para ellos tirarles una pared no es tirarles una cantidad de dinero, es tirarles a veces 1 año de vida, 2 años de vida, echados a perder porque al arquitecto no le gustó porque ahí necesitaba una puerta. No, tienes que aprender a reutilizar lo que ya está construido y además tienes que conectarte con el entorno cuando te das cuenta que o les hacen falta banquetas o les hacen falta escuelas y demás. Entonces, no nada más es construir viviendas, sino también tienes que pensar en construir urbanización. Mi proceso de enseñanza con los alumnos lo que yo hago es, primero, antes que nada, como involucrarlos en la parte social del proyecto. Una vez que hacen esto, los voy educando para que ellos puedan diseñar de manera progresiva, es decir, explicarles cómo se puede hacer una vivienda a través de 15 años con los menores recursos posibles y aprovechando la mano de obra de las personas. Entonces, entran a una primera etapa de diseño, entran después a una segunda etapa de construcción, después entran a una tercera etapa de remodelación, es decir, que aprendan ellos a remodelar.
Y una vez que ya están preparados a eso, los llevo a visitas de campo. En ese momento les hacen un estudio socioeconómico al poblador, las necesidades que necesitan habitacionales y los recursos económicos que tienen. También les enseño a promocionarse como yo lo hice desde la primera vez. ¿Cómo me promocioné? Que hasta la fecha le funciona a todos los alumnos. Yo lo que hice, aparte de los coches, primero empecé a repartir propaganda o flyers de casa en casa, lo cual me era muy cansado porque es muy cansado caminar tanto tiempo. Entonces, lo que hice por accidente es que un cartero se acercó y me dijo, oye, ¿sabes qué onda? Pues yo quiero a mi casa, pero como no tengo dinero, pues ¿qué podemos hacer? Dije, yo le di 10,000 propagandas y me repartió en 10,000 casas. Y eso hizo que esto creciera de manera exorbitante. Otra cosa que me dio a crecer es que empecé a repartir en envolturas, allá se llaman tortillas, que es una especie de comida que se envuelve, que es como si fuera pan. Entonces imprimía las envolturas de pan, mi nombre, soy arquitecto, mi número telefónico, y la gente me empezaba a llamar. La tercera que hice fue que fui con el padre de la iglesia todos los domingos, me anunciaba, me decía, vayan con el arquitecto David Mora Torres, que se encuentra afuera del mercado del tianguis movible. Entonces, claro, después de eso creció tanto el asunto que tuve que empezar a contratar gente y los alumnos, ya llegó un momento en que tuve que dejar alumnos en otros tianguis que ya me estaban ayudando, porque ya era demasiado lo que estaba pasando, o sea, es decir, ya estaba como fuera de mi control. Hoy en día, bueno, mi despacho, mi primera oficina, que es una computadora, que fue un coche, hoy en día ya es un lugar con 4 o 5 gentes trabajando conmigo, ¿no? Y además dejando pues, a mucha gente con el trabajo, es decir, muchos de ellos que llegan a trabajar conmigo se van al año, ya pusieron su propio consultorio y a su vez pues, nos generamos empleo entre todos. Entonces se ha hecho una red en donde todo el mundo nos pasamos empleo, ¿no? Dependiendo de las cantidades de trabajo que tengamos. Eso es lo que procuro enseñarles. No hay mejor promocional que tu misma recomendación de voz en voz, y si el padre de la iglesia te recomienda, o que yo hice la iglesia de la colonia, si el padre de la iglesia te recomienda, no va a haber mucho mejor recomendación en el mundo, ¿no? Cuando menos no en esa colonia. Fue verdaderamente un éxito. Que uno tiene que ir a la gente, ¿no? Los arquitectos están desconectados de esta realidad porque creen que la gente tiene que ir a ellos, ¿no? Como si fuéramos indispensables, y la verdad es que no somos tan indispensables. Tenemos un porcentaje muy alto de autoconstrucción, en donde si la gente construye sin arquitecto y tenemos un 60% de arquitectos sin empleo, entonces quiere decir que estamos desconectados. Algo está pasando en realidad. Y lo que está pasando es que en las escuelas realmente no nos están educando como para hacer esa conexión de nuevo. O sea, se siguen educando como artistas, pero no como arquitectos del pueblo. Hacia dónde va el camino de la arquitectura va a depender mucho de cómo eduquemos a las próximas generaciones. Y eso va a depender de nuestra visión en el momento. Y en este momento lo que se necesita es ayudar a las personas. Sin embargo, no significa que sea de gratis. Significa que tenemos que aprender a trabajar con estas personas, pero obteniendo nuestros ingresos.